Hola a todos, mi compañero Yader Andrade y mi persona Daniela Cortina venimos a hablarles en esta oportunidad de los termistores NTC y PTC. Para iniciar, vamos a comenzar hablando un poco de qué es un termistor y un poquito de historia. Entonces, un termistor es una resistencia térmicamente sensible. Se trata de un dispositivo semiconductor de dos terminales relativamente sencillo, compuesto de óxidos metálicos como manganeso, níquel, cobalto, cobre y hierro. Es un tipo de transductor pasivo, sensible a la temperatura, que experimenta un gran cambio en su resistencia cuando surgen pequeños cambios en la misma. El principio del termistor es conocido desde hace más de 100 años, gracias al físico químico británico Michael Faraday, conocido sobre todo por su trabajo sobre inducción electromagnética y electroquímica. Realizó el que se considera el primer estudio sobre transistores como consecuencia de su investigación con el sulfuro de plata en 1833. Su funcionamiento se basa en la variación de la resistividad que presenta un semiconductor basado en la temperatura. Entonces, para hablar un poco más del termistor tipo NTC, tenemos que NTC es Negative Temperature Coefficient, coeficiente de temperatura negativo. Esto es que al momento de aumentar la temperatura, baja el volumen de la resistividad. Son fabricados con níquel, cobalto, cobre y manganeso. Para los termistores NTC, al aumentar la temperatura, aumentará también la concentración de portadores, por lo que la resistencia será menor. De ahí que el coeficiente sea negativo, como su nombre lo indica. Son resistores no lineales, cuya resistencia disminuye fuertemente con la temperatura. El coeficiente de temperatura es negativo y elevado. Existen termistores NTC de tipo disco y cilíndricos. Unas aplicaciones para un termistor tipo NTC serían los modelos de trenes, acción retardada del relé. El tren se para llegar al tramo interrumpido del riel de alimentación. Al calentarse la resistencia NTC, el modelo arranca de nuevo gradualmente. Debido a la inercia térmica del NTC, el relé se tarda en activarse. Cortocircuitando el NTC con un par de contactos permite el enfriamiento del termistor y la reactivación del ciclo. Para los termistores tipo PTC, Positive Temperature Coefficient, coeficiente de temperatura positiva. Al momento de que la temperatura aumenta, más grande se hace el campo de resistividad, o sea, totalmente lo contrario al tipo NTC. Por lo general, estos termistores los construyen con titanio de bario. Para los termistores PTC, en el caso de un semiconductor con un dopado muy intenso, este adquirirá propiedades metálicas, tomando un coeficiente positivo en un margen de temperatura limitado. Un termistor PTC es una resistencia variable cuyo valor se ve aumentado a medida que aumenta la temperatura. Los termistores PTC se utilizan en una gran variedad de aplicaciones, como una limitación de corriente, sensor de temperatura, desmagnetización, para la protección contra el recalentamiento de equipos, como los motores eléctricos, por ejemplo. También se utilizan en indicadores de nivel para provocar retardos en circuito como termostatos y resistores de compensación. El termistor PTC pierde sus propiedades y puede comportarse eventualmente de una forma similar al termistor NTC, si la temperatura llega a ser demasiado alta. El valor absoluto del coeficiente de temperatura de los termistores PTC es mucho más alto que el de los termistores NTC. El coeficiente de temperatura de un termistor PTC es único entre unos determinados márgenes de temperatura. Fuera de estos márgenes, el coeficiente de temperatura es cero o negativo. Dependiendo de la corriente de polarización del controlador, cada termistor tiene un intervalo útil, es decir, el rango de temperatura donde se registran pequeños cambios en la resistividad.
Encontramos los termistores tipo disco. Los termistores tipo disco son fabricados mediante un preparado de polvo de óxido metálico mezclado con una amalgama especial. También en el mercado encontramos los tipo arandela. Los termistores de tipo arandela son una variación de termistores de disco, excepto por tener un orificio central y carece de terminales, aunque está provisto de dos caras metálicas para establecer el contacto. También encontramos los tipo barra. Este tipo de termistores tiene toda la apariencia de las típicas resistencias. Sin embargo, consta de un cuerpo cilíndrico y de un terminal en cada extremo de barra de forma radial o axial. También encontramos los tipo perla. El tipo perla es, como su nombre lo indica, una pequeña perla de material termistor con un par de terminales. Este material termistor se compone principalmente de una mezcla de óxidos metálicos. Posteriormente, las perlas y los hilos se someten a temperaturas entre los 1100 grados Celsius y los 1400 grados Celsius. Luego de este proceso, las partículas se agrupan permitiendo a los terminales una unión física y eléctrica más fuerte. Son recubiertas y encapsuladas por una cubierta de cristal que proporciona protección y estabilidad. Su margen de medida común es de 0.25 milímetros a 1.5 milímetros. Encontramos en el mercado también los termistores tipo chip. Los tipo chip son configurados con una mezcla similar a los de perla. Este material se deja secar sobre una superficie cerámica que es cortado en pequeñas secciones en forma de oblea y sometido a altas temperaturas. Después de aplicar una gruesa capa de material metálico, son encajadas en chips y se pueden emplear como parte de un montaje o de forma individual. Sus medidas oscilan entre los 2 milímetros y los 2.5 milímetros. A continuación mostraremos un ejemplo en el cual notamos la aplicabilidad de los termistores NTC y PTC por medio de un detector de llama de fuego. En el video de hoy vamos a aprender a hacer un detector o un sensor de llama. Cuando enciendo la llama, se enciende el LED. Vamos a ver cómo se hace. Este circuito es muy utilizado como elemento de seguridad en las estufas a gas, calentadores a gas y en la industria en todo equipo que funcione con gas. Si se llega a apagar la llama, él debe detectarlo. El funcionamiento del circuito es muy sencillo. Tenemos un cable que se expone a la llama de fuego y al calentarse él se ioniza, entonces genera pequeños voltajes hacia la base del primer transistor. Este conduce y deja pasar los 12 voltios a la base del segundo transistor, conduciendo entre colector y emisor, y de esta forma se cierra este circuito que pasa por la resistencia de 1 kilo ohmio, un LED, y llega al negativo tierra. Así enciende el bombillo. Cuando no hay presencia de la llama, no conduce este transistor, por lo tanto tampoco conduce el segundo transistor y el LED va a estar apagado. Lo primero que hacemos para ensamblarlo es montar los dos transistores. En este caso, que son dos N2222A, viéndolo de frente, las patas son izquierda emisor, centro base y derecha colector. Colocamos los dos transistores en el protobar. Ahora colocamos la resistencia que va a la base del primer transistor, o sea, la pata del centro. Es una resistencia de 10 kilo ohmios. Código de colores café, negro, naranja y terminado en dorado. La conectamos a la base y en el otro extremo de la resistencia conectamos un pedazo de cable. Este es un pedazo de cable normal y dejamos pelado el punto que vamos a exponer a la llama. Luego del colector del primer transistor sale una resistencia de 1 kilo ohmio a los 12 voltios. Resistencia de 1 kilo ohmio, el código de colores es café, negro, rojo, terminado en dorado. Del colector la llevamos al positivo, a los 12 voltios. Ahora del emisor llevamos un cable a la base del siguiente transistor. Así van hasta el momento las conexiones del primer transistor. Luego dice que al colector del segundo transistor llega una resistencia que viene de positivo. Luego de ahí sale un LED que va hacia el colector. Recuerden que la pata positiva del LED es la más larga. Entonces conectamos la más larga hacia la resistencia y la más corta hacia el colector. Para finalizar, la última conexión es del emisor a tierra o negativo, que es lo mismo. Y así quedan finalmente las conexiones de nuestro circuito. Detector de incendio, de llama o de flama. Lo que nos queda finalmente es probarlo. Encendemos una llama sobre el cable y nos damos cuenta que la detecta. Con solo acercarla ya la detecta. Me gustaría que dejaran un comentario contándome de qué